Aleluya. En ese mismo ambiente vamos a recibir la palabra de Dios en esta tarde. Dios les bendiga. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un pasaje bíblico. Ahí en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a mirar el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Amén, en el nombre de Jesús. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar al hermano Fernando López, miembro del Consistorio de Ancianos de la Iglesia en Colombia. Dios le bendiga, hermano Fernando López. Nuestro hermano Ciro Calderón también, Dios le bendiga. Bienvenido aquí a la Argentina. A nuestro misionero, nuestro hermano Julio Ginas Pérez. Al misionero que se encuentra en Paraguay, en Uruguay, el hermano José Carlín y su esposa. A cada pastor y también al Comité Nacional de Damas Dorcas por permitirme estar aquí predicando su palabra. También todo lo que se ha estado hablando. Yo he titulado esta predicación de esta manera: comenzar bien y terminar bien. Pero mostrar las causas por la cual se comienza bien y se termina bien. Y yo quiero, mis hermanos, hablarles sobre algunos personajes y vamos a mirar un poco la Biblia entre todos nosotros. Y yo quiero que ustedes me acompañen a mirarlo. Porque yo me he hecho la pregunta y uno de verdad piensa, comenzar es fácil en todas las áreas, pero terminar es lo difícil. Si podemos decir casarse es fácil, pero que terminen ese matrimonio juntos es difícil, y más en estos tiempos. Comenzar a estudiar, ¿cuánta gente comienza unos estudios y resulta que a mitad de año ya no van más a la escuela? Un ejemplo, creo que la hermana Marlene se recibió, sí, claro que sí se recibió porque estuve en ese momento, se recibió de maestra jardinera. Y yo le hice la pregunta a ella en una ocasión, le digo, ¿cuántos fueron los que comenzaron? Y ella me decía que eran muchos, como más de 20 personas que habían comenzado a estudiar, ser maestro jardinero. Pero habían pasado la mitad de año y ella me comentaba que solamente eran 6 los que estaban asistiendo a esa clase. Entonces uno observa que de verdad eso es lo que ocurre en lo natural, que comenzar es fácil, ¿sí? Estudiar y comenzar una carrera es fácil, pero que te entreguen el diploma, eso requiere mucho esfuerzo, ¿cierto? Mucha dedicación. Y no todos lo logran. Observando la maratón, ¿cuánta gente comienza en una maratón? Y de verdad, de esa gente, ¿cuántos son aquellos que terminan? Porque comienzan mucho. Mi hermana el otro día me mandó una foto en WhatsApp con creo que era una remera azul, y me decía, estoy en una maratón. Yo digo, cuando mi hermana me dijo, en una maratón, mi hermana, si nunca corrió, no hace deporte. Y digo, ¿y a qué fue? No, porque sus amigas estaban todas reunidas, las de su edad, entonces dijo, vamos, y nos anotamos en esa maratón, no sé si habrá llegado. Pero, ¿cuánta gente ha empezado de verdad en esa maratón y cuántos son los que han terminado? Y uno se pone a analizar esas cosas de verdad, también en el estado espiritual. Porque yo, escuchando las predicaciones de los hermanos, el hermano Fernando López decía que tenemos que terminar bien, pero me asaltaba la pregunta a mí de por qué entonces, ¿qué es lo que ocurre con las personas que comienzan de tal manera y pasa el tiempo y no terminan bien? ¿Qué les ocurrió en su vida si no eran así? ¿Qué es lo que pasó con ellos?
Entonces yo me empecé a buscar algunos ejemplos bíblicos de personas, de verdad mis hermanos, que comenzaron muy bien, gloria al Señor Jesús, pero que terminaron mal. Comenzaron de una manera asombrosa, pero terminaron fracasados. Y uno se pone a analizar el texto bíblico y uno encuentra de verdad, mi hermano, que hubieron algunas causas, algo que le pasó a esas personas, porque Dios no nos ha llamado a fracasar. Pero algo ocurre en la vida de esas personas que lleva al fracaso. Entonces yo me puse a mirar un poco el Antiguo Testamento y quiero invitarlo a usted para que miremos dos ejemplos del Antiguo Testamento. Y quiero que usted abra su Biblia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15. Y usted se va a encontrar con ese ejemplo bíblico. Y el personaje en esta ocasión es el rey Asa. Este rey fue el tercer rey de Judá. Y según Mateo capítulo 1, versículo 7, es el antepasado de Cristo. En el segundo libro de Crónicas y en el capítulo 15 habla de esta historia. Y dice la palabra de Dios que este hombre reinó 41 años. Y nos comienza a describir de verdad, gloria a su nombre, su comienzo. Porque mire lo que dice su palabra. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, toda Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días, y el profeta le pone un ejemplo de lo que le ocurría a Israel. Y dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote para enseñar, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos, es decir, cuando ellos estaban sin un verdadero Dios, sin un sacerdote que le enseñara, y sin la ley que se les diera para que escucharan, en el versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Es decir, que en el momento que este hombre comenzó a reinar, vino la palabra del profeta mostrándole en la condición en la cual el pueblo de Israel sí se encontró en otras ocasiones sin Dios, sin un profeta y sin su palabra. ¿Se imagina usted cómo se encontraría ese pueblo? Entonces el profeta le dice esas palabras a este rey que iba a comenzar a tener su reinado. Y lo que me gusta a mí de este pasaje es que el versículo 8, miren usted la actitud que tenía ese rey al comienzo, porque dice: cuando oyó Asa las palabras de la profecía y del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa. ¿Qué es lo que hizo? En su comienzo, el versículo 8 nos muestra que él obedeció a Dios. Y en la obediencia al Señor abolió la idolatría, destituyó a Maca, su madre idólatra, y derrotó a los poderosos ejércitos de Etíope. Y miren ustedes que el resultado se encuentra en el versículo 15 al final de ese texto. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Es decir, que tuvo un comienzo de verdad escuchando la voz de Dios, escuchando al profeta, haciéndole caso a la voluntad de Dios, y este hombre tuvo sus resultados.
Una persona de verdad, mis hermanos, que escucha la voz de Dios, que obedece a la voz de Dios. Hermanos, eso tiene sus resultados en nuestras vidas. Y eso es lo que le ocurrió a este hombre. Los resultados fueron, por eso se dejó hallar de ellos y le dio paz por todas partes. Pero mire usted que también nos muestra su palabra que comenzaron a ocurrir ciertas cosas una vez que él encontró lo que necesitaba. Y usted comienza a leer el capítulo 16 y el versículo 2, gloria al Señor Jesús, y comienza el principio de su caída. Porque en el versículo 2 del capítulo 16, ¿qué es lo que nos dice? Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, ¿qué es lo que hizo? Tocó los tesoros de la casa de Dios, sin consultar. Tocó los tesoros de la casa de Dios. Y ustedes observen el versículo 7, porque también ahí encontramos que ya su confianza no la puso en Dios, sino que su confianza la puso en los hombres. Y mire usted lo que dice el versículo, gloria al Señor, el versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí, otra vez otro profeta, ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y si ustedes observan el versículo 10, entonces, ¿qué ocurrió con Asa? Tomó las palabras de la misma manera que cuando él comenzó su reinado. Porque dice la palabra de Dios que cuando escuchó al profeta de Dios al principio de sus días, ¿qué es lo que ocurrió? Él oyó y cobró ánimo. Pero en esta ocasión este hombre fue completamente diferente al escuchar la voz del profeta. Ya su actitud, su forma de ser, su forma de pensar había cambiado completamente. Y nosotros nos encontramos con esto. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó de la cárcel, en la cárcel, pues se encolarizó mucho contra él a causa de esto. Mire usted cómo cambia la gente. Es que una persona, hermanos, no fracasa por fracasar. Ocurren cosas en la vida de una persona. Por eso es que encontramos este ejemplo. Y ustedes encuentren y observen su final. En el capítulo 16 y en el versículo 12, dice ahí su palabra. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad tampoco buscó a Jehová, sino en los médicos. El título de la predicación es Comenzar bien y terminar bien. De vuelta a las hojas, mi hermano, acompáñeme y usted observe el capítulo 26. Y ahí tenemos a otro rey de Judá. Ya este no es el tercero que era Asa, sino que ahora él es el 9º rey de Judá. Él comenzó de muy temprana edad, a los 17 años, y reinó 52 años. Su comienzo fue también maravilloso, glorioso fue el comienzo de este hombre. Y nosotros encontramos, mis hermanos, en el versículo 4, cómo él comenzó. Y dice su palabra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Qué más hizo? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová,
¿cuál fue el resultado? Dios lo prosperó. Entonces ustedes observen que su comienzo también fue hermoso. Un comienzo con la bendición de Dios. Pero un hombre, gloria al Señor Jesús, que comenzó haciendo lo recto. Y no solamente haciendo lo recto, sino que persistió en buscar a Dios. Y cuando uno hace lo recto delante de Dios, y cuando uno busca de su presencia, Dios no se hace tardar, los resultados se notan, los resultados se ven. Y eso es lo que ocurrió aquí, Dios lo prosperó. Y mire usted, mi hermano, gloria al Señor Jesús, que en el versículo 8 habla de lo que Dios hizo con este hombre y le muestra el éxito. Dieron los amonitas presentes a Uzía y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. ¿Por qué? Porque se había hecho altamente poderoso. Y después, en los versículos de 9 al 15, muestra los detalles del resultado del éxito de ese hombre. Pero miren ustedes que hubo como una bisagra en la vida de este hombre. Hubo un antes y un después. Y eso se encuentra en el versículo 16. Porque dice su palabra, pero eso habla de que objeta parcialmente lo dicho, todo lo prosperado, todo lo que Dios lo había bendecido. ¿Qué ocurrió? Pero su corazón se enalteció, pero no se enalteció para su bien. Su corazón se enalteció para su ruina. Y ustedes observen, mi hermano, que Proverbios 16:18 dice, antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces ustedes observen, mis hermanos, que un hombre estaba siendo prosperado por Dios, que había comenzado a hacer lo recto, que persistía en buscar a Dios, y Dios lo bendecía. Pero ¿qué le ocurre al hombre? El hombre se enaltece inmediatamente. Pero resulta que cuando el corazón del hombre se enaltece, Dios no puede actuar más en la vida de esa persona. Porque dice la Biblia que Dios, ¿qué ocurre con el altivo? Lo mira, ve que se está destruyendo, ve que está en caída, que está fracasando, que le está yendo mal. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios no puede hacer nada. Dios lo mira de lejos. Pero ustedes observen, mi hermano, gloria al Señor, que ahí está la bisagra de este hombre. Por eso es que mire que el que esté fuerte, mire que no caiga. Hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, no cae de la noche a la mañana. Algo comienza a cambiar en la vida de esa persona. Algo comienza a ocurrirle a esa persona. Algo entró en él que lleva a ¿qué? A un quiebre en su vida. Porque uno se hace la pregunta, ¿cómo es que Dios utilizaba jóvenes hermosos, mujeres hermosas en el Señor, que Dios las utilizaba, que estaban en un comité, que formaban un grupo de trabajo y todas esas cosas, pero hoy no están? Algo ocurrió. Entonces uno encuentra, gloria a su nombre, que hubo un principio de la caída de este hombre. Y mire usted, mi hermano, gloria al Señor Jesús, que nosotros encontramos desde el 16 al 20, que él usurpa el lugar del sacerdote. Como ya tenía su corazón enaltecido, la arrogancia lo había absorbido. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza a hacer cosas que no le corresponden. Se toma atribuciones que no le son permitidas a él. Y eso es lo que le ocurrió a este hombre. Su corazón se enalteció. Y cuando su corazón se enalteció, resulta que ahí comienza a hacer cosas que no le correspondía a un rey.
le correspondía a un religioso, a un sacerdote. ¿Y qué es lo que hace? Mire lo que dice el versículo 16. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿De qué manera? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes. Y bueno, ahí comienza a hablar y a decir todo lo que estaba haciendo. Mire el versículo 20. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Uno encuentra a un hombre de verdad bendecido por Dios, prosperado por Dios, que comenzó bien, pero hubo un quiebre en su vida que comenzó a descender a tal punto que terminó, mis hermanos, leproso, en una casa apartada y excluido de la casa de Dios. De verdad que eso, a nosotros, cuando yo leía esta historia, de verdad que hace pensar. Y como decía el hermano Fernando, uno de verdad que quiere terminar bien esta carrera. Uno quiere terminar bien. Porque mire usted el texto que nosotros leímos. La Biblia habla de un personaje, de un hombre que no pudo vencer a su enemigo, y ese fue Judas el Iscariote. Él era uno de los 12, era hijo de Simón, era el único oriundo de Judea, llamado por el Señor a ser su discípulo. Jesús lo trataba bien, contaba con el apoyo del Señor Jesús. Judas fue enseñado a orar, escuchó los sermones del Maestro, presenció los milagros, y no solamente eso, sino que también predicaba la palabra del reino, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Pero también dice su palabra que él era el tesorero. Pero a pesar de que estuvo con el Señor, hubo un enemigo que no pudo vencer, y fue la ambición por cosas terrenales, la ambición por el dinero. Y después de haber entregado al Señor, no se arrepintió de su pecado, ni tampoco buscó el perdón del Maestro. ¿Cómo hombres que de verdad usted cree que Dios lo llamó para que fracasara? ¿Usted cree que Dios a nosotros nos ha llamado para fracasar? ¿Y que Dios juega con nosotros? Yo no creo que Dios sea así. Pero mire usted, mi hermano, que nosotros nos tenemos que cuidar. Usted observe, mi hermano, gloria al Señor Jesús, porque aquí nosotros tenemos varias cosas por la cual estos hombres terminaron mal. Uno tocó el tesoro de la casa de Dios, puso su confianza en los hombres, no escuchó la voz de Dios. Otro tuvo altivez, el otro un enemigo que no pudo vencer. La ambición lo atrapó y lo llevó a entregar al Maestro. Y uno se da cuenta de verdad, mi hermano, que han comenzado bien, pero su fin ha sido trágico. Su fin ha sido desastroso. Por esa razón, mi hermano, nosotros encontramos en el texto que comenzamos a leer al principio de la predicación, de un hombre que después del Señor Jesús es uno de los más renombrados en el Nuevo Testamento. Y un hombre que de verdad, mi hermano, comenzó bien,
pero terminó bien también. Y si ustedes observan el pasaje que leíamos de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, donde dice, lo vuelvo a leer, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire usted, mi hermano, que en este texto bíblico nosotros encontramos la despedida de un hombre de este mundo. Y Pablo en estos 3 versículos podía ver su pasado, su presente y su futuro. El pasado, el versículo 7. Pero mire usted que en su pasado habla de la fidelidad que tuvo este hombre ante el Señor. Porque Pablo terminó su vida y ministerio con una conciencia limpia, siendo fiel a Dios. Porque él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Si usted observa el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que habla, primero, de la fidelidad de Pablo. Pero también encontramos que habla de la fidelidad de otros personajes también. Pero también habla de aquellas personas que han sido infieles. Pero también habla de la fidelidad de Dios. Mire usted, mi hermano, porque usted encuentra, primero, la fidelidad de Pablo en el versículo 7, diciendo esas palabras: ha peleado la buena batalla, ha acabado la buena carrera y ha guardado la fe. Mire usted en el versículo 14 y en el versículo 16, y usted va a encontrar a hombres que también, gloria al Señor, han sido fieles en el versículo 10, versículo 12. Pero también va a encontrar usted a hombres que fueron infieles. Demas, en el versículo 10, ¿qué es lo que dice? Dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Si usted da vuelta a la hoja y encuentra a Filemón en el versículo 24, usted va a encontrar que dice que hay Demas y Lucas, mis colaboradores. Los colaboradores de Pablo, uno de ellos se había ido al mundo.
Pero eso es lo que hace la gente que se ha ido de la iglesia, porque no se hacen cargo de lo que a ellos les ha ocurrido en su vida. Porque ha habido un quiebre en ellos, que han pensado de una manera cuando servían al Señor, pero algo le pasó en sus vidas, mis hermanos. ¿Qué ocurrió? No lo sé. ¿Qué le pasó en su mente, en su corazón? No lo sé, pero eso lo llevó al fracaso. Y este hombre habla de esa manera, que él ha sido fiel a Dios, que ha corrido de una manera legítima ante el Señor. Bendito es el nombre de Jesús, bendito es el nombre del Señor. Corrió de una manera que logró alcanzar la meta. ¿Sabe que yo estaba mirando, mis hermanos, la historia de un argentino? Que ese argentino corrió la maratón de los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes lo han escuchado, pero él se llama Bruno Federico, o Federico Bruno. Y resulta que él comenzó el último juego de las Olimpiadas ahora de Brasil. Y él corrió los 42 kilómetros, la maratón. Y él comenzó de una manera, pero dice que a los 30 kilómetros él sintió su cuerpo muy raro. Dice que a tal punto que se me acalambró hasta la lengua, dice en el diario. Pero dice este hombre, gloria al Señor Jesús, que tenía acalambrada hasta la boca, que dejó, gloria al Señor Jesús. Pero él dice, yo si quiero ser olímpico, tengo que terminar la carrera. Pero dice en este relato que él comenta, que en el kilómetro 35 no podía más. Y me quedaban todavía 7 kilómetros para correr. Y él dice, parecía un viejo, pero más que viejo, porque ya no podía mi cuerpo de verdad soportarlo. Pero él decía, yo quiero ser olímpico y para hacerlo tengo que terminar la carrera. ¿Y sabe cómo terminó la carrera? Corriendo de costado, porque no podía correr de frente. Hermanos, nosotros tenemos una carrera hermosa que Dios nos ha puesto en su camino. Y nosotros hemos comenzado algo glorioso, hermoso, gloria a su nombre, que Dios nos lo ha dado. Y no podemos abandonar por cualquier cosa lo que Dios nos ha dado. Yo le decía al hermano Javier, charlando, yo le decía, hermano, a veces nosotros nos ponemos tan sensibles que nos dicen algo y ya nos molesta. Cuando uno antes vivía tirado, borracho, vivía cuando le pegaban, haciendo cosas bárbaras en el mundo. Pero hoy que Dios nos ha limpiado, ha tratado con nosotros, nos volvemos como delicaditos. Y ya no nos pueden decir nada, que enseguida queremos renunciar, queremos abandonar todo. Gloria a su nombre. Gloria, gloria a su nombre. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él, una vez que muestra su pasado, en el versículo 6 se encuentra en el presente. Y él dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. En su presente, él habla como que se ofrece. Y es como, en esa palabrita que utiliza ahí, es como ser puesto como víctima sobre el altar para glorificar a Dios.
Su vida fue un sacrificio desde el momento en que se convirtió al Señor. Desde el momento en que Él se convirtió a Cristo y tuvo un encuentro con Él, Él se puso como un sacrificio y entregó completamente su vida. Y en el presente Él sabía que iba a morir, que ya su sentencia estaba. Pero Él dice, a mí nadie me está quitando la vida. Aquí yo la pongo como un sacrificio. Como lo he hecho todos estos 30 años de ministerio, hoy lo vuelvo a poner aquí. Gloria a su nombre. No pensaba que lo iban a ejecutar, sino más bien que era Él mismo el que iba a ofrecer su vida una vez más a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Porque mi hermano, desde el momento que él se convirtió al Señor, Pablo ofreció su dinero, su educación, su tiempo, su vigor, gloria a su nombre, su agudez de su mente, todo lo puso en las manos de Dios. Uno a veces escucha frases que llaman la atención de verdad, mi hermano. Nos hemos sacrificado por la obra. Hemos dejado todo y hemos renunciado por la obra de Dios. Y uno escucha esa frase y dice, no, es que en verdad nosotros, hermanos, lo hacemos porque amamos tanto a Dios, que para mí no es un sacrificio haber dejado todo. Por eso es que mire usted, gloria a su nombre, de la manera en que habla este hombre. Y en el versículo 8 dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estuve mirando un poco el texto ese. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Eso lo escribió Juan en la isla de Patmos. Y él tenía un discípulo, y según dicen que el discípulo a quien se le estaba escribiendo era Policarpo. Y se dicen que él era el discípulo. Y estuve mirando un poquito la historia de él, mirando un poco. Y encontraron que a él lo fueron a buscar para apresarlo. Cuando lo fueron a apresar a Policarpo, ¿qué es lo que ocurrió? Él le dio unas comidas a esos soldados y después dice, ¿me permiten ir a orar una hora? Y se lo permitieron. Y cuando él salió de esa oración, dice que él salió completamente diferente. Pero el procónsul le dijo, niega a Jesús, niégalo. Y según cuenta la historia, dice que él dijo, 86 años he servido a Jesús y no he encontrado ningún mal para negarlo. Si todo lo que he recibido de él ha sido hermoso. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor de los señores? Hermanas, Dios nos ha dado algo hermosísimo. Que cuando lleguen esos pensamientos de verdad a nuestra mente, porque tal vez hay situaciones que enfrentamos con ustedes como esposa de pastores, porque enfrentamos esas situaciones, pero no es para pensar de dejar el ministerio, no es para que ustedes le estén insistiendo a su esposo, renuncia, deja el cargo, deja todo, dedícate a lo que estabas haciendo antes, porque eso no tenemos ni se nos tiene que cruzar por la mente. Porque esto es muy glorioso. Esto es hermosísimo para uno. Es lo mejor que nos pasó en la vida. Y yo quiero decirte
que tú has comenzado bien, que Dios ha tratado con tu vida. Pero ten cuidado de ponerte orgulloso. Ten cuidado de desubicarte y de tomar el lugar que no te corresponde. Porque Dios te va a resistir. Porque uno ha observado, como ya lo dije al principio, jóvenes hermosos, hermanos hermosos en el Señor. Pero ¿qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado? Entonces nosotros tenemos que observar esas cosas, mi hermano. Porque Dios quiere que tú comiences bien, pero que también termines bien. Y qué bueno es que tú puedas decir en los últimos días de tu vida, mis hermanos, de verdad, de poder decirle: ay, Señor, aquí estoy. Y mire usted que a mí me llamó la atención un texto. Porque según los versículos 6, 7 y 8, Él ya estaba a punto de ser sacrificado. Pero a mí me llama la atención cómo Él sigue hablando y escribiendo. Porque Él dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Todavía tenía en mente en seguir trabajando para el Señor. Tenemos una corona. Y esa corona Dios nos la dará un día. Y usted y yo nos tenemos que guardar. Obedezcamos a Cristo. Manténgase siempre humilde, pensando en que Dios te tiene que seguir ayudando, que Dios te tiene que seguir capacitando, que Dios te tiene que seguir enseñando. Y vas a ver cómo Dios te usa y Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Yo quiero que usted se coloque en pie. Hermano Fernando, ¿sabe qué? Nosotros con mi esposa salimos a la obra en el año 89. Y el hermano Fernando López con el hermano Benjamín nos hicieron ese llamado y nos subieron arriba en la iglesia en Guaite. Y nosotros sabíamos que cuando iba una pareja a ese lugar y lo llamaban solo por allí, algo ocurría. Nos llamaron ese día y nos dijeron a mi esposa, íbamos los dos en la escalera, no hablábamos, porque no hablábamos ninguno de los dos, porque ya sabíamos qué es lo que se nos venía. Los hermanos nos presentaron y nos dijeron: hermanos, lo necesitamos para tal lugar. Hay una obra, una necesidad, y Dios ha pensado en ustedes. En ese momento mi esposa dice: yo, pastor, yo no predico nunca. Yo acompaño a mi esposo, yo estaré ahí con él, pero no me pida que predique porque yo no sé predicar. Y cuando el hermano hablaba esas palabras, yo le decía al Señor en ese momento: Señor, si yo predico una vez al mes o una vez cada 2 meses y me cuesta tanto hacer un sermón, ¿cómo es que yo voy a predicar martes, jueves, sábado y domingo? Señor, si yo sé que yo soy esto, aquello, y comencé a argumentarle a Dios. Pero había algo dentro de uno que me decía que ese llamado uno lo tenía. Y como yo le enseñaba a la iglesia el otro día, yo ese llamado lo sentí en el año 89. Cuando recién me convertí, Dios me llamó. Pero yo salí a la obra en el 2002. Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser enviado. Y yo sabía que en ese llamado Dios no me podía sacar a la obra en ese momento, porque si me sacaba en ese momento yo iba a fracasar enseguida.
Entonces Dios, ¿qué es lo que hizo conmigo? Comenzó a capacitarme, a tratar con mi vida. El pastor trataba de una manera especial con uno, nos retaba, nos decía, pero usted ¿por qué llega tarde? Y nosotros nos mirábamos con mi esposa, ¿y por qué no los reta a los otros? Y a nosotros siempre nos está retando. Es que Dios algo tenía con nosotros. Mi hermano, usted no cree, mi hermano, que nosotros pensamos, Señor, no te queremos fallar. Queremos servirte siempre y estar a tu lado haciendo el trabajo para ti. Hermano, se puede comenzar bien y se puede terminar bien. Como decía el hermano, porque el poderoso está con nosotros para guardarnos. Yo quiero, hermano Fernando, que ore por nosotros, por las esposas de los pastores. Yo quiero invitar a los pastores que vengan a este lugar. Vengan, pastores, por favor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Oh, Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Yo le voy a pedir a las esposas de pastores si ustedes pueden bajar y estar con su esposo. Pastores, hemos comenzado algo hermoso, algo glorioso. Yo quiero que usted ore con su esposa y su esposo y le diga, Señor, queremos terminar esta carrera bien, bien, Señor. Lleno de años, pero sirviéndote de la misma manera que cuando comenzamos, con fervor, con anhelos, con proyectos. Iglesia, yo quiero que usted me acompañe levantando sus manos. Músicos, hermanos, levanten sus manos al Señor e invoquemos el nombre de Jesucristo y ore por estos pastores. Bendito es tu nombre, Señor de toda gloria. Hermano Fernando. Oremos al Señor. Levantemos nuestras manos esta tarde. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Tú un día nos llamaste a este santo ministerio. Tal vez no teníamos las capacidades, ni las habilidades, ni las destrezas necesarias para hacerlo. Pero desde ese día hasta hoy, tú, Señor, has sido fiel. Nos has guardado, nos has sostenido, nos ha dado vida y vida en abundancia. Nos ha dado una esposa, Señor, que nos acompaña en este santo ministerio. Nos has dado una familia, Señor, que también está con nosotros. Y hoy, Señor, queremos renovar contigo esos votos que un día hicimos ante tu presencia. Tú, Señor Jesús, nos has dado la visión, la fuerza y la entereza necesaria para caminar hasta aquí, Señor. Pero todavía nos falta un largo trecho que recorrer y no lo podemos hacer sin tu ayuda, sin tu dirección, sin tu guía, Señor Jesús. Guárdanos, Señor Jesús,
de esos peligros que acechan contra nosotros, como son la altivez, como son la prepotencia, la autosuficiencia y el orgullo, Señor Jesús. Hoy lo deponemos todo, Señor, y colocamos en tus manos nuestros recursos y nuestras vidas. Hoy esperamos, Señor Jesús, en ti, como espera el siervo. Oh, la mañana, Señor Jesús. Qué bueno eres tú, Señor Jesús. Poderoso, Señor Jesús. Grande misericordia, Señor Jesús. La obra en la Argentina, Señor Jesús. Oh, prospérala, Señor. Bendice a nuestro hermano Julio Ginás, a su esposa, a su familia, Señor. Oh, cumple tu promesa, Señor Jesús. Ellos han venido a la Argentina a cumplir una misión que tú les has encomendado, Señor Jesús. Multiplica, Señor, tus dones, tus habilidades y tus capacidades sobre ellos, Señor Jesús. Bendice este cuerpo ministerial y las iglesias que están aquí representadas, Señor Jesús. Tal vez ha habido situaciones difíciles, momentos cruciales en la vida de ellos, pero tú no nos has dejado solos, Señor Jesús. Has estado con nosotros de una manera especial. Tú has sido fiel a tu palabra, Señor Jesús. Y ahora la iglesia tuya aquí en la Argentina alza la voz para clamar, para pedir, para suplicar a favor de estos hombres tuyos, Señor Jesús. Estirpe, linaje especial, hombres llamados por ti, Señor Jesús. Hombres con llamamiento, hombres con visión, hombres con sueños y anhelos grandes y maravillosos en ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, de ser tus hijos y de saber que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestra roca, nuestra esperanza, nuestro escondedero, refugio. Tú lo eres todo para nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.